Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender cómo se hace este mini corazón, ideal ahora que viene San Valentín, para regalar o para vender. Lo pueden usar para colocarlo en varios amigurumis o para usarlo como llavero. Yo como siempre voy a estar utilizando hilo de algodón 8/6, que es de 6 hebras, y vamos a usar muy poquito de relleno. Yo de hilo gasté en total 1 gramo. Me mide de alto 2,5 centímetros y de ancho también me mide 2,5 centímetros. Voy a estar usando mi aguja de crochet número 2. Vamos a usar tijera, marcador de punto y aguja lanera. Espero que les guste y comencemos. Vamos a hacer un anillo mágico. Como siempre, todos los puntos que vamos a trabajar se los voy a dejar en los comentarios. Y vamos a trabajar dentro de él 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Cerramos nuestro aro. Acomodamos. Ahora en la vuelta 2 vamos a hacer aumentos. En cada punto vamos a hacer un aumento. Entonces tenemos que hacer 4 aumentos en total. Voy a mi primer punto, hago un punto y en el mismo lugar, en el mismo punto, hago otro punto para obtener mi aumento. 4 aumentos en total y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 8 puntos. Y como siempre vamos a colocar nuestro marcador en nuestro primer punto para no perderse. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto en cada punto. Saco mi marcador, voy a mi primer punto, hago 1, siguiente 1, siguiente 1, así hasta terminar la vuelta y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar los 8 puntos. Cuando terminemos de hacer nuestra vuelta, sacamos nuestro marcador, vamos a hacer un punto deslizado, vamos a cortar nuestro hilo y dejamos un poco no más largo para ahora asegurar. Pasamos al punto donde hicimos el punto deslizado y pasamos nuestro hilo. De esta manera nos tiene que quedar. Ahora con mi hilo que dejé cuando hice el anillo, acá vamos a asegurar, vamos a hacer 2 o 3 nudos, aseguramos bien, vamos a cortar nuestro hilo que nos sobra y ahora vamos a hacer otro igual, pero no vamos a cortar hilo porque ahora vamos a juntar las dos. Cuando ya terminamos de hacer la otra parte, vamos a tomar la otra y acá van a pasar a cualquier punto. Yo voy a pasar acá a mi último punto. Este es mi último punto, este es el punto deslizado. Yo voy a pasar al último punto y voy a hacer un punto. Vamos a empezar haciendo la vuelta 4. Acá colocamos como siempre nuestro marcador en nuestro primer punto. El punto deslizado no se cuenta, voy a ir al siguiente y voy a hacer un punto. Vamos a hacer un punto en cada punto, tenemos que hacer los 8 y los 8 del otro lado. Entonces ya hice 2, voy a ir al siguiente, acá con mucha paciencia porque es una pieza chiquitita. 3, siguiente 4, 5, 6, 7 y último hago el número 8. Ahora vamos a trabajar del otro lado. Acá me tocaría hacer en este punto, pero voy a ir a este punto que ya está trabajado. Vamos a hacer una disminución, porque si yo voy a este punto que tengo que ir, después me va a quedar un hueco a juntar las dos. Entonces voy a ir a este punto, paso mi aguja, tomo hilo, paso por mi punto, me quedan 2 y ahora sí voy a ir al punto que tengo que trabajar. Paso mi hilo, me quedan 3, paso mi hilo y tomo los 3 juntos. De esta manera hacemos una disminución y hacemos también un punto. Ya hice uno, ahora sí voy a ir haciendo un punto en cada punto. Ya hice 2, 3, 4, 5, 6,
7 y último voy a hacer el número 8. De esta manera ya juntamos las dos. Igual acá les va a quedar un huequito apenita. Ustedes si quieren después lo juntan acá con varias veces. Van a ir haciendo una puntadita. Nos tiene que quedar así. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 16. Hicimos 8 y 8 de los dos lados. Bueno, ahora en la vuelta 5 vamos a hacer igual. Vamos a hacer un punto en cada punto y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar los 16 puntos. En la vuelta 6 vamos a hacer 2 puntos y una disminución hasta terminar nuestra vuelta. 1, siguiente hago el número 2 y ahora me tocaría la disminución. Paso a mi siguiente punto, tomo solamente la hebra de adelante, voy a mi siguiente punto, tomo solamente la hebra de adelante y hago mi disminución. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 12 puntos. Cuando terminemos de hacer nuestra vuelta, vamos a tomar nuestro relleno y lo vamos a rellenar bien. Y en la última vuelta, en la vuelta 7, vamos a hacer disminuciones. 6 disminuciones en total. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 6 puntos. Cuando ya terminemos de hacer nuestra vuelta, vamos a cortar nuestro hilo. Dejamos acá un poquito largo para ahora cerrar y asegurar bien. Vamos a cerrar con nuestra aguja lanera. Como siempre, para cerrar nuestros amigurumis tenemos que tomar solamente la hebra de adelante y vamos a tomar los 6 puntos. 1, siguiente 2, 3, 4, 5 y último tomo el número 6. Por último estiramos nuestro hilo. De esta manera ya se va a cerrar. Y por último vamos acá a asegurar. Vamos a tomar una hebrita que tenemos ahí al lado. Aseguramos como siempre. Y por último vamos a esconder nuestro hilo por adentro. Vamos a pasar de esta manera. Acá si quieren lo cierran un poquito si quedó muy abierto. Pasan varias veces su hilo y ya queda bien cerradito. Cortan y así nos tiene que quedar este hermoso corazoncito. Espero que les haya gustado. Cualquier duda me lo dejan en los comentarios y nos vemos en un próximo tutorial.